Bueno, como vieron, en el aula se subió material sobre equipamiento. Esta clase tiene que ver con el equipamiento que contamos nosotros en el gabinete o en el laboratorio de la UNDEC donde van a ir a hacer las prácticas. Compartir la presentación. Espera un poquitito. Ahí voy. Me dicen si ven ahí la presentación, si sale bien. Por ahora no se mostró nada, profesora. No se ve nada. A ver, vamos de vuelta. Ahí va. Ahí se ve, profe. Ahora sí. Ahí se ve. Sí, sí. Bueno. Ahí se ve en grande, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, sí. Vamos a comenzar. ¿Está grabando, Norma? Sí, está grabando. Bueno, en esta clase vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el equipamiento en el laboratorio de simulación y el desarrollo de las habilidades que se pueden recrear con el equipamiento con el que contamos nosotros en el laboratorio. Este laboratorio nos va a permitir reproducir las prácticas tanto hospitalarias como comunitarias. En este sentido, las herramientas con las que cuenta el gabinete o el laboratorio son estas herramientas pedagógicas que se van a transformar en un aprendizaje entre el error y entre el error y el aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Fortalecer este tipo de actividades, ¿sí? Este laboratorio cuenta con se transforma en un entorno seguro. ¿En qué sentido? En que es un espacio protegido, controlado, donde tanto el docente como el estudiante van a poder aprender sin riesgo antes de estar con el paciente, ¿no? Con el paciente real. Esto va a permitir equivocarse, corregir los errores y transformar esos errores en un aprendizaje seguro. Nos va a brindar una confianza, va a fomentar la autonomía del profesional y también del estudiante. Va a garantizar que cada una de las competencias sean trasladadas a la práctica, ya sea clínica, ya sea comunitaria, ¿sí? Este entorno seguro cuenta con el equipamiento que lo vamos a dividir en 4 grandes grupos, ¿sí? El primer grupo tiene que ver con el mobiliario y con los aparatos clínicos. ¿Qué entrarían acá? Tensiómetros, todo lo que tiene que ver con el mobiliario, camas, camillas, ¿qué más? Bueno, más adelante vamos a ir viendo todos, lo vamos a presentar en fotos, todo este equipamiento que tenemos. Pero cuando se lo divide en estos grupos, en este primer grupo entraría este tipo de mobiliario, ¿sí? En el segundo grupo entran los insumos, que tienen que ver con los materiales y el uso frecuente, que generalmente serían los descartables. ¿Qué entrarían ahí en descartables? Barbijos, guantes, gasas, todos los insumos que tienen que ver con la colocación de inyectables. Bueno, todo en este grupo entra todo lo descartable, ¿sí? El tercer equipamiento tiene que ver con los materiales y acá entran los recursos de apoyos educativos. ¿Qué entrarían acá? Por ejemplo, nosotros contamos con las listas de cotejos, contamos con las historias clínicas simuladas, los otros materiales educativos de apoyo vamos a tener
no sé, videos también entrarían ahí, las listas que nosotros armamos para simular alguna actividad con, por ejemplo, que sea actuada. Todos esos materiales entrarían en los materiales de recursos de apoyos. Y el último, en la categoría, o sea, no el último, pero en el último no hablamos de que sea menos importante, los simuladores específicos, que tienen que ver con los muñecos, ¿sí? O con las partes de los muñecos donde nosotros vamos a hacer las prácticas aisladas, ¿sí? Todo este equipamiento tiene que ver con el entorno seguro del laboratorio, ¿sí? Nosotros hemos separado todo el mobiliario que tiene o el equipamiento que tiene el gabinete por bloques, ¿sí? Para poder guiarlos y para que sea más entendible, lo hemos armado en distintos bloques. Por ejemplo, el primer bloque tiene que ver con el mobiliario clínico y hospitalario básico. Acá encontramos las camillas articuladas, las sillas de ruedas, las muletas, los biombos. Todo este mobiliario tiene que ver con el mobiliario hospitalario que vamos a encontrar en un centro primario de salud básico, ¿no? ¿Y qué tipos de procedimientos se pueden hacer con este mobiliario? Por ejemplo, higiene y confort, movilización de un paciente, se puede armar una ambientación de una guardia, una ambientación de una sala, esto en la parte del gabinete se puede armar estas diferentes, digamos, estas diferentes habilidades que se pueden hacer con este material. Y como vamos a empezarlo a trabajar por bloque, nosotros les hemos propuesto algunas consignas. Por ejemplo, con este tipo de material, ¿qué procedimientos creen que podrían entrenarse con este mobiliario en una práctica de simulación? ¿Y qué riesgos para la seguridad del paciente aparecen cuando no se usa correctamente este mobiliario? Nosotros les habíamos pedido que armaran grupos por WhatsApp. Estas consignas me gustaría que las trabajen en grupo y que nos vayan respondiendo. O si quieren abordarlas cada uno en particular o en el grupo. ¿No sería mejor ¿cómo les parece? que lo hagamos en forma acá, en grupo total, Mari, acá en directo? Sería menos Claro, complicado. ustedes tienen el grupo, entonces con estas consignas nos van respondiendo. A ver, la consigna es esta: ¿qué procedimientos creen que podrían entrenarse con este mobiliario en una práctica de simulación? Este mobiliario que están viendo acá en el bloque 1. Puede ser procedimiento, higiene y confort. Sí, ahí nosotros sugerimos higiene y confort, movilización segura de un paciente, la ambientación de una guardia, de una sala. la unidad, que ¿Qué sepa más? cómo es la unidad del paciente. La bioseguridad, en el caso de si es un paciente, puede ser si tiene aislamiento o no aislamiento también. ¿Qué más? La ergonomía del profesional con el paciente en su práctica. ¿Qué otra cosa? Movilización. La empatía también, porque hay un contacto estrecho, una comunicación efectiva, fluida, para saber si es alérgico o no es alérgico, diagnóstico precoz, clínico, digamos, de enfermería. Bien, ¿qué más? Seguridad del paciente, el traslado del paciente. Los biombos para resguardar su respeto a su integridad física. Bien.
¿Y qué riesgos de seguridad del paciente van a aparecer cuando se realicen este tipo de técnicas? La movilización, caídas, se puede caer. También para el enfermero, mal movimiento también puede repercutir. La parte ergonómica sería un mal movimiento, tiene una complicación en el... Mecánica corporal. ¿Qué más? Para mo- ¿Qué otros riesgos de seguridad tenemos? Por Infecciones, ejemplo, profe, mal uso de Infecciones. infecciones en el mal uso. Los pacientes con obesidad, muchas veces las sillas de ruedas no están adaptadas para soportar su peso, los que tienen obesidad mórbida. Las Bien. camillas también, no estamos preparados para pacientes con ese tipo con una de... obesidad mórbida. La identificación también es importante, saber el nombre de la persona, la identificación, cómo se llama, para darle una seguridad de atención en su cuidado. Alguien levantó la mano. MA No. dice. Yo no veo de acá. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. María Aliosa. Sí, bueno, había levantado la mano temprano porque quería preguntar sobre el tema de la clase, como eran 4 horas y yo tengo un bebé chiquitito, y entonces voy entrando cuando puedo, lo pongo en silencio, lo hago dormir y ahí sigo por cualquier cosa. Bien, Bueno, no hay ok. problema, María. Y quería participar ahí, que me parecía muy importante también, porque yo estoy en la universidad y hago salud mental, ¿no? Que es muy importante, que no nos tenemos que olvidar en el ingreso del paciente, en la contención emocional que les damos. Sí, por supuesto, eso es muy importante. Pero acá estamos trabajando con este tipo de mobiliario que les estamos presentando en este primer bloque, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué clase de prácticas se puede? Ajá. En Sí, el caso Adrián. de en el caso de simular a un paciente psiquiátrico, la salud mental, como trae a colación la compañera, en el caso de esa cama no tiene baranda, puede ser un riesgo, digamos, de caída. Bien. Esta cama que ven ahí en la foto está sin baranda en esta foto. Es con la que contamos en el gabinete. Tiene las barandas esta cama. Pero sí, es como vos traes a colación, Adrián, sin las barandas de protección hay un gran riesgo en el tema de un paciente psiquiátrico, por ejemplo. Perdón, yo no dije ese tipo de riesgo porque sé que tiene baranda, por esa razón. Bien. También puede ser No riesgo de hace falta que infección por sea mala psiquiátrico, desinfección sino de por el todos los mismo impulsos. dolor. Hable de a uno porque se superponen, chicos. Perdón, yo decía que no hacía falta que sea psiquiátrico, sino a veces que llegan muy alterados o por el mismo dolor, que se complica un poco también si no tienen baranda, pero como no conocía la camilla que sí tenía, por eso no opinaba mucho. Sí, acá está las fotos que tenemos del mobiliario que está en el gabinete. Esta cama está armada, está puesta, la foto está ambientada a este tipo de mobiliario que presentamos en este bloque, pero sí tiene las barandas, ¿sí? Vos hablas por ejemplo, de una simulación que se puede hacer en una guardia. ¿Qué otro tipo de mobiliario que ves acá se puede utilizar en una guardia? Alguien que trabaja en guardia, por ejemplo. La chata, Silla el de orinal. ruedas. Exacto, la silla de rueda para el traslado desde la ambulancia hacia la guardia, hasta el interior de El la carro guardia. de paro, es importante el carro de paro, saber los fármacos que hay en un carro de paro, el ambú y todo el material que es para urgencia. Usted dijo de guardia. Sí. Y bueno, con este mobiliario, más adelante en otro bloque tenemos el mobiliario que tiene que ver con las urgencias. Profe, la silla de rueda en una guardia se utiliza para el traslado de un paciente que está en condiciones de movilizarse a rayos X, a ecografía o a la internación de clínica o en los diferentes servicios. Bien.
Bueno, esto en cuanto a este tipo de mobiliario. Vamos a pasar al bloque 2. El bloque 2 lo armamos con equipos de valoración clínica y diagnóstico. Esto tiene que ver con los tensiómetros, estetoscopios, termómetros, la balanza pediátrica, el tallímetro pediátrico, el electrocardiógrafo. Y con este equipamiento tenemos ciertas habilidades o ciertas técnicas para realizar que son por separado, son técnicas separadas, ¿sí? La consigna acá es, ¿qué competencias se pueden entrenar con este equipo? ¿Qué errores frecuentes cometen los estudiantes? Aquellos que ya han trabajado en la simulación, ¿qué nos pueden decir qué errores frecuentes cometen los estudiantes? O cuando ustedes fueron estudiantes. Lo pueden escribir en el chat. Pueden ir escribiendo, lo pueden ir diciendo. O un vocero puede ir diciendo. Electrocardiograma. Elijan un equipo, el electrocardiograma, el equipo de control de signos vitales. Aquellos que trabajan en pediatría, el equipo que tenemos con la balanza pediátrica y el tallímetro. Yo puedo hablar de lo que sería, Mari, con el equipo de signos vitales, que es muy frecuente por ser la primera vez que lo hacen, a veces la segunda también, es la mal colocación, digamos, de lo que sería el tensiómetro. Generalmente lo hacen con las tubuladuras corridas hacia un costado, en otros casos hacia arriba, y otro error muy frecuente que se colocan primero las olivas y después colocan el tensiómetro y están ellos mismos escuchando el ruido ensordecedor, que son digamos, lo más frecuente de los errores que se cometen, ¿sí? Al igual que cuando colocan el oxímetro, también es un error muy frecuente porque no lo saben colocar bien o a veces obvian lo que sería pintura, ¿no es cierto?, de esmalte o un dedo demasiado frío. Esas son las cosas. Pero generalmente lo que yo he observado es el tensiómetro, la mala colocación del tensiómetro en las primeras veces. Es el error que he observado. Sí, acá escriben en el chat, colocar mal el manguito del tensiómetro. Y si a un paciente le falta un miembro, también pueden usar otros pulsos, también que muchas veces pasa de que, bueno, a mí me pasó de decir, bueno, le falta la parte para tomarle el pulso del brazo. Sí, sí. Entonces, buscar otros pulsos. Que esto de la colocación también tiene que ver con errores en colocar los electrodos del electrocardiógrafo. Bueno, ¿qué errores frecuentes se ven en la colocación cuando se va a realizar un electrocardiograma? En la colocación de las pinzas o de las derivaciones, pero por lo general tenemos una guía que eso nos ayuda como para ir mirando, observando y poderlo hacer bien, pero siempre a veces hay errores en las derivaciones de los miembros, se confunden. No hacer un D2 largo, porque es importante también, si está por ahí el error en la colocación, a veces un D2 largo va a haber también arritmias, supranivel del ST. O no se acá en el chat intercostales al poner los electrodos. Sí, acá en el chat dice, bueno, que no realicen la colocación del medio para que pueda tener, no realizan higiene, dice, no colocan bien los electrodos o los colocan mal, las pinzas superpuestas. ¿Qué otro error frecuente también puede aparecer ahí en el electrocardiógrafo? El uso de alcohol, que muchas veces o porque no se lo utiliza y es importante para la buena conexión. Sí, decirle que no hable, decirle que no se mueva. Un error en la configuración a veces del aparato para poder leer, de la calibración sería. También sí, profe, la programación y por ahí mucho
hacemos los electros y no revisamos el papel que tiene que tener el electrocardiograma. No identificamos el paciente También tampoco. por ahí no modificar la velocidad del electro en el caso de que queramos enseñar a un paciente que está con taquicardia, en donde necesitamos que se vean bien los trazos. Entonces, por ahí cometen el error de no modificar las velocidades del electro. Bien, todos estos errores, ¿cómo ustedes, que alguien quiere hablar, quiere dar otro? Yo, Sí, sí, diga. el uso también de teléfono celular. El teléfono celular. ¿Cómo lo usas con este equipamiento? No entiendo. No se usa o no se pone cerca del aparato. Bien. Que alterna, hace alternancia, sí. Altera el registro. O le ponen el termómetro y le sacan también, le realizan el electro y eso hace interferencia también. Le dejan el termómetro puesto para cuando viene de urgencia. Hola, buenas tardes. Estamos hablando con lo que tiene que ver con el electrocardiógrafo. Con respecto a este equipamiento, ¿cómo corregirían esos errores en una simulación? Ustedes que van a ser futuros formadores en simulación. ¿Cuáles serían las alternativas? ¿Cómo corregirían estos errores en una simulación? Explicando con el aparato, buscando un actor real para realizarlo. ¿Qué les parece que sería más explicativo estos tipos de errores? ¿Cómo ustedes... Sí, Profe. sí, Mari, totalmente de acuerdo con un actor, sí, sería mucho más explícito para el estudiante, para que sea más real y poder, digamos, señalizar los puntos donde tienen que colocar, en el caso de que sería el electrocardiógrafo, por ejemplo, las pinzas también suelen tener errores al colocarlas las pinzas y no lo logran hacer exactamente, digamos, a donde va la parte magnética y tampoco a veces de limpiar bien la zona, ¿no? Con el alcohol. Y también lo mismo sería con los electrodos, la colocación y también lo que sería la limpieza, ¿no es cierto? Que tienen que hacer ellos con el alcohol para que peguen bien los electrodos. Así que eso estaría bueno hacerlo con un actor para que lo puedan ver y aprender bien cómo sería la colocación. Sí, enseñar las partes del dispositivo, bueno, en el caso que sea un paciente aislado, cómo es la limpieza y la higiene para evitar lo que es las infecciones cruzadas. Bien. Y con este equipamiento que tiene que ver con la balanza pediátrica y el tallímetro pediátrico. Hola María, no sé si me escuchan. Sí. Soy Lidia, ¿me escuchas? Sí, Lidia. Bueno, perfecto. Estoy con mi compu medias rotas, así que por eso no sabía si... Bueno, ahí viendo un poco y en el tiempo que trabajo ahí en el gabinete, bueno, fui escuchando a los colegas. Primero para la práctica, de lo que estás mostrando en el bloque 2, ¿no? Bueno, dice que competencias. Lo ideal es que podamos tener más electrocardiógrafos, dependiendo la cantidad de estudiantes para que puedan tener la práctica. Porque si solamente simulan una vez a hacer un electro, va a estar complejo después cuando ellos vayan con el actor real, con el paciente, y las situaciones que se le presentan, como por ejemplo Susana Arancibia decía del teléfono y la interferencia, porque sí, bueno, los mini volt que tiene la lectura del trazado, no solo interfiere el teléfono, sino un tubo fluorescente, un motor, bueno, todas esas cosas que interfieren en que después la lectura que dice está vibrado, no hace masa, empiezan a decir, y bueno, el cardiólogo no quiere leer ese tipo de electrocardiógrafos, que bueno, la lectura no está buena, pero en la práctica necesitamos incluso más equipamiento, por ejemplo, lo que es, bueno, hablan de lo que es control de signos vitales, tendríamos que tener todos los manguitos,
porque hay pacientes obesos, está bien, van a tener la primera intención de poder controlar, pero no va a ser la lectura fiable, y generalmente lo que es control de signos vitales la practicamos entre los estudiantes, o sea, actores en vivo y en directo, lo que es control de signos vitales. En cuanto a control de signos vitales, sí. Por eso la consigna es cómo trabajarían ustedes esos errores frecuentes en simulación. Claro, bueno, pero también pensando que ahora, o sea, cambia el paradigma para poder tener más prácticas de simulación. Yo hace muchos años tuve una capacitación de simulación y decía que nosotros debemos practicar 80 veces sobre el simulador para recién poder pasar a un paciente real. Entonces, pensando 80 veces, no tienen esa oportunidad los estudiantes. Entonces, los errores frecuentes que cometen, primero, que seamos realistas, cuando vamos, y ellos tienen ya que estudiar la bibliografía para luego llevarla a la simulación, en el marco teórico, nos encontramos que, bueno, la mayoría no estudia. Entonces hay que volver a retomar, ahí vos mostrabas en el primer bloque lo que es el escritorio y la computadora, hay que volver a retomar algunos conceptos para poder avanzar y ellos puedan hacer una simulación práctica, porque si no tienen el concepto teórico, tampoco van a poder avanzar en eso. Y bueno, lo de la balanza... Acá la compañera tiene toda la razón del mundo, pero por eso mismo que estamos pasando por esta situación, acá la compañera decía, en caso ya, partamos de una teoría que ya viene, antes de llegar a esta práctica y utilizarlo esto, que pueda hacer una zona 1, ¿sí? Para que pueda lograrlo, tuvo que haber pasado otros procesos. El cursado, la teoría, el taller, la posta, que practiquen entre ellos, que le tomen al docente, que se tomen con el otro docente, ¿sí? Después, ellos solitos van a pasar por esta situación. Quiere decir que hay algo previo, algo que tiene que estudiar y tiene toda la razón del mundo la compañera acá. Pero por eso, así como dijimos la diferencia entre simulación de zona 1, hay una simulación zona 0, que es el aprendizaje entre pares o con otros dispositivos, y hay talleres. Está muy evidenciado la diferencia, entonces con más razón, lo que se posiciona acá, María, es en caso de que ya estemos en esta situación y suceda. En caso que no llegue, se hace un feedback y se le dice, habría que reforzar nuevamente y te sugiero que volvamos a repetir el escenario, pero ya cuando vos tengas más recursos. Y volverá a pasar, así hasta que apruebe por completo. No hay un número. Algunos pasan de una vez, algunos pasan de 2, algunos faltan más, pero para decir 80 ya creo que para control de signos vitales es mucho. Quiere decir que antes va a pasar, quiere decir, estamos en un promedio, los que hacen simulación, estamos en un promedio que si no está alcanzando la primera vez, en la segunda muchos lo logran, algunos en la primera, pero tuvo que verse algo previo. Evidentemente tiene que estarlo, o si no es imposible lograrlo de una sola vez. Y tercera, cuarta vez ya estaríamos, y otra de las cuestiones, vamos, de las materias, las asignaturas que son medulares, hay que comenzar a pensar, ¿sí? ¿Qué hacemos en la primera asignatura medular? ¿Qué hacemos en la segunda? ¿Qué hacemos? Ir avanzando así, gradualmente, complejizando más. No lo puedo llevar a una cuestión compleja si no pasé por algo previo. ¿Se entendió esto? En este sentido sí. Es para poder llegar a entrenarlo con eficiencia, ¿no? Y que sea efectivo, que tenga alto impacto de alcanzarlo. Profe, y sí, ahí habla de lo importante es el lavado de manos previo, porque aún en estos días no se realiza lavado de manos por las infecciones. Y bueno, la limpieza del equipo y el mantenimiento, es importante también el cuidado de los materiales que ustedes ya vimos en las clases anteriores. Eso entra también en los errores que estamos consultando acá. No quería dejar pasar lo que Lidia ha comentado con respecto a que el equipamiento ideal con el que debemos contar. Eso ya lo habíamos abordado en la clase anterior,
José había presentado todo lo que tiene que ver con simulación y los equipamientos ideales. Nosotros contamos con este tipo de equipamiento con el que le estamos mostrando ahora. Entonces, de acuerdo a este equipamiento, es que ustedes van a armar las simulaciones, ¿sí? Y van a trabajar en gabinete. Por ahora contamos con este equipamiento, ¿sí? Lo ideal sería tener 2, 3, el tensiómetro para obeso, todo lo que ustedes venían planteando. Pero con respecto a lo que se muestra acá, lo que nosotros queríamos abordar es el tipo de competencias que se entrenan con este tipo de equipos y resaltar o que ustedes compartan los errores frecuentes que se cometen, que hemos cometido todos como estudiantes y que vemos nosotros que cometen los estudiantes, aquellos que ya trabajamos con estudiantes. ¿Y cómo los corregirían? Acá lo importante es que ustedes me hablen de cómo lo corregirían en la simulación. Ya hemos visto todos los errores. ¿Cómo los corregirían? ¿Cómo abordarían esta problema? Sí. Erika te habla, ¿cómo estás? Eri, ¿cómo estás? Bien. Bien, hay uno de los errores más frecuentes, por ejemplo, con la balanza pediátrica, es el tema de la bioseguridad, ¿no? Los elementos de la bioseguridad, el elemento también de aislamiento, porque tenemos ahí un contacto directo del niño con la balanza. Entonces, si no tenemos claras las medidas de bioseguridad, también hay un riesgo potencial por contacto, no solamente con el frío, la pérdida de calor, el niño se mueve, controlar de que depende del tipo de balanza, si es digital o no, esperar que nos marque si es una balanza digital el peso correcto, ¿no? Sí. Y en cuanto a cómo vamos a corregir estos errores, me parece que, bueno, la conocemos la balanza, sabemos qué capacidad tiene, sabemos cuáles son los movimientos que puede realizar un niño sobre la balanza, depende de la edad que tenga. Entonces, para eso sugiero, ¿no? Una lista de cotejos de cómo vamos a preparar esto. El tiempo es importante, porque más si es un niño que viene prematuro o a lo que fuese, con problemáticas, es crucial el tiempo. Lo que dijo la compañera, en un medio físico pierde calor también, entonces tiene que colocar alguna manta o algo, porque eso también. Sí, tener en cuenta de después descontar el peso de esto que usamos como contacto, ¿no? Bien. ¿Puedo dar mi opinión? Sí. Yo montaría, bueno, que la balanza se encuentre calibrada. Respecto a este material con el que contamos, que es una balanza común con pesas, no es digital, bueno, y con el bebé, ¿no es cierto? En este caso, con el pediómetro, lo primero que yo haría es montar el escenario con el equipo de estudiantes, que sería una simulación, por ejemplo, como control del niño para atención del consultorio. Esto sería un ejemplo, ¿no? Y bueno, tengo que primero asegurarme, antes que comience el procedimiento el estudiante, que sepa bien hacer un repaso con lo que serían las medidas antropométricas. Y luego que comience con la actuación de la simulación y ahí ver cómo se desempeña el estudiante. Si lo hace correctamente y si va cometiendo errores, digamos, en el momento, ir preguntándole si está seguro que es así y se va a dar cuenta, porque digamos que ya tiene, ¿no es cierto?, la teoría aprendida y le hicimos un repaso. Entonces, si yo le digo, ¿está seguro? ¿O está segura que está bien? Yo sé que lo va a corregir en el momento. Si no lo puede corregir en el momento porque se pone nervioso o porque no aprendió bien alguna de las medidas, digamos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacerlo de forma en que no se incomode el estudiante, pero que logre hacerlo correctamente, tanto como que sería la colocación en la balanza, que sea con cuidado, con una previa
siempre generalmente es con una sábana. Lo que sí tenemos que tener es calefaccionado, en este caso, el ambiente, pero no podemos ponerle manta, esas cosas, porque ya sería que hay que descontar el peso, ¿no es cierto? Y bueno, y Y después es de los ver que en la hablaban antes las camilla, compañeras. claro, después ver en la camilla cómo utiliza el pediómetro, cómo coloca la planta del pie para que sea bien correcta la medida, dónde va puesta bien la cabeza. Y bueno, ese sería el escenario que yo utilizaría con este material que tenemos. No sé si... La identificación es importante, identificación también, porque muchas veces se evitaría otras problemáticas también. La cintita identificatoria, como dijo la compañera, la huellita. Bien. Depende de qué situación y cómo es el contexto, ¿no?, del escenario. Claro, depende del escenario que se elabore acá dice, en el chat dice, también hay errores frecuentes con las prácticas, es la no unificación de criterios científicos en los distintos procedimientos. Bueno, esto se soluciona fácil y sencillo. Tiene que haber un manual de procedimiento. Y la unificación de criterios, claro, en tiene el que que está haber... dando la parte teórica y después se complementa con la práctica. Exactamente, sí. Esta cuestión, por eso es, todo eso ustedes van a tener que hacer un trabajito fino con lo que vamos a ir. Por eso tienen que salir del programa, tienes que estar anclado en una asignatura, tiene que estar consensuado ese procedimiento, cómo debería ser. Y articulado con la asignatura siguiente. Claro, sí, porque seguro. En las Se usa lo asignaturas mismo. siguientes, sí, se vuelven a repetir este tipo de técnicas. Y se complejiza. Exacto, se complejiza y tiene que haber una unificación de criterios. Por darles un ejemplo, hay Lidia, Nelly, trabajamos juntas en fundamentos de enfermería, por ejemplo. Y si nosotros no unificamos un criterio cuando damos la teoría, cuando vayamos a la práctica va a ser un desastre, porque una docente va a enseñar de una forma en la práctica de simulación, otra de otra. Ahí es donde se cometen esos errores que hablaba recién, que comentaban en el chat, supongo que se refieren a ese tipo de errores. Sí. Bueno, hay manuales de procedimiento que ya están publicados, se puede usar y se puede adoptar y nombrarlo, citarlo, la fuente bibliográfica, y utilizar eso y también consensuar con el grupo, el staff, no solo el que da la teoría, sino que la práctica, ¿sí? Entonces se ve, así fuese un pequeño video demostrativo, hay que hacerlo, y siempre vamos a usar y si le faltaría algunas cuestiones de ajuste, se puntualiza. En esta particularmente le faltaría esto, ¿sí? O directamente hacerlo, ¿no? Es mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, norma que pueda María avanzar y después reflexionamos. Sí. Bueno, ahora avanzamos con el bloque 3. Bien. Bueno, sigo yo con lo que sería el bloque 3, en donde están los equipos de soporte vital y emergencia. Bueno, en este caso es con lo que contamos acá, o sea, estamos hablando de estos tipos de materiales, en donde tenemos cuellos de Filadelfia, contamos con un simulador de DEA en el gabinete. Bueno, tenemos este aspirador que, o sea, es un aspirador nebulizador, que nosotros por lo general, bueno, los que estamos en enfermería en el cuidado crítico, por ahí también lo utilizamos ese aspirador para poder realizar algunas técnicas en cuanto hacemos simulación. Si bien cierto, para pacientes críticos por ahí no, nuestro gabinete no contamos con muchos elementos, pero sí, por ejemplo, una aspiración con una sonda cerrada o sondas abiertas, podemos utilizar ese tipo de aspirador a modo de práctica, ¿no? Bueno, también contamos con una tabla de Raki en el gabinete, con sus respectivas cintas, y bueno, también tenemos una tabla que algunos, las conocen como tablas pediátricas, que en realidad, o sea, la función no es esta,
sino que es la tabla que se usa, que ya prácticamente, digamos, se dejó de usar. Hoy en día hay otro sistema que se usaba para los pacientes que tienen que ser sacados de un vehículo. En realidad ese es el uso de esa tabla, pero se suele usar como tabla pediátrica, ¿no? La que ven en la imagen. Bueno, en cuanto a esto, podemos tener también, como hablaba Mari, distintas habilidades o distintas cosas. Nacho, ¿cómo estás? Necesito que ahí dejaron un botiquín, es para el centro vecinal, pide colaboración. Insumos básicos para que tiene que tener un botiquín de primeros auxilios. Por ejemplo, botellitas, le puedes poner un poquito de inox, de agua oxigenada, un poquito de algodón, 2 o 3 paquetes de gas. Tiene el micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. El micrófono abierto. Cinta, si es que tenés ahí está, bien, gracias. Sí. Bueno, en este bloque 3, bueno, de este tipo de equipamiento con el que contamos, bueno, se van a utilizar tanto o sea, no tan solo en la simulación, sino las personas por ahí que no están en lo que es la docencia, las pueden ver, por ejemplo, en una guardia, trabajar con tabla de Jackie, con cuellos, en este caso, o sea, hay muchas variedades de cuello. Nosotros en nuestro gabinete contamos únicamente con cuellos de Filadelfia por ahora. Y bueno, de ahí simular situaciones críticas que se pueden suscitar tanto como en un hospital o en la comunidad, en algún entorno. Es lo que podemos similar con este tipo de cosas que tenemos ahí, ¿no? Que serían, por ejemplo, habilidades como reanimación, inmovilización en cuanto al paciente y, bueno, el manejo inicial de la emergencia. Por ahí son algunas de las cosas que podemos simular con esto que estamos viendo ahí, ¿no? Bueno, en cuanto a la consigna, dice, ¿qué competencias se pueden entrenar con este equipo? El movimiento en bloque, por la tabla, porque muchas veces tiene que haber otra persona, ¿no? No uno solo, sino que para levantar a la persona, en el caso que la tengan que llevar. Y el cuello de Filadelfia muchas veces está mal colocado o no se coloca y no sabemos qué pasó con esa persona, si tuvo un traumato o algo a nivel de la columna. Eso también. Sí. ¿Qué otro tipo de competencia? Principalmente yo creo que el tema de inmovilización del paciente con los elementos que se están mostrando, se puede fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo, porque si bien es cierto no se hace con una sola persona, sino que es una maniobra que se hace entre varias personas, y con eso yo creo que hace a la comunicación y al trabajo. Claro, sí, o sea, en este caso, o sea, si nosotros vamos a presentar una simulación justamente de una situación de trauma, y ver si los dispositivos todos están en funcionamiento, eso es importante, porque eso no va a abaratar lo que es el tiempo. Con respecto al aspirador, también manual, que funcione, que esté limpio, que se pueda utilizar. Claro, sí. Por eso, o sea, como decía Adrián, en el caso de simular lo que sería una situación de trauma, esto lo vamos a hacer en equipo. Justamente son competencias que nosotros como docente le vamos a dar a los alumnos para que hagan, y justamente en este caso va a ser en un equipo. O sea, por ahí no va a ser individual como en otras técnicas, sino por ahí lo que es el trauma lo vamos a hacer en equipo, porque como mencionaba ahí una alumna, hablaba de que lo tenemos que mover al paciente en bloque para poder colocar una tabla. Sí, ¿qué otro por ahí habilidades o competencias podríamos entrenar con estos equipos que ven acá? Bueno, hablaron de la tabla, los cuellos. El ABC,
a ver la parte respiratoria, si el paciente, porque es como un semáforo para ver en la urgencia quién está más, digamos, o hay pacientes, por ejemplo, que depende del color, es la urgencia o la problematización que está transcurriendo el paciente, o hay pacientes que están óbitos, y bueno, lo que son viables depende también lo que dije también del ABC. Claro, o sea, sería, en ese caso sería el triage. De eso me está Claro, hablando. un triage previo como para ver, poniendo por colores, en el caso de una Claro. urgencia o un choque, Claro. ver si el paciente está para movilizarse o no, y con un color entonces ya viene digamos, la persona, y se da cuenta quién está viable y quién no. Claro, sí, también se puede hacer ese tipo. ¿Qué más? Con otro de los que tenemos acá, otra imagen. Como les digo, hablamos de la tabla, del cuello, por ejemplo, en el caso del DEA. El manejo en la urgencia cardiológica para realizar maniobras de RCP. Claro. Saber usarlo, porque muchas veces no se sabe usar y puede ser contraproducente, un riesgo para el que lo está manipulando. Uh-huh. Sí, en este caso, como les mencionaba anteriormente, bueno, la universidad en un principio teníamos un DEA, o sea, un DEA real, pero en realidad para nuestro gabinete lo que necesitábamos era un simulador de DEA. Por eso, o sea, con la misma universidad cambiamos, les entregamos el DEA y ellos nos compraron el DEA, el simulador de DEA, que es el que ven en pantalla, que este año creo que lo adquirí a fines del año pasado, para justamente entrenar este tipo de habilidades, que en este caso, ¿qué tipo de RCP entrenarían? Y RCP avanzado. ¿Cómo? Puede ser en el intra o el extra hospitalario, porque muchas veces en el gimnasio hay este dispositivo y se puede utilizar siendo una persona competente que sepa, ¿no? Porque como puede ser que puede ser un riesgo para otros que el caso de manipulación. Claro, sí, o sea, si alguien dijo un RCP avanzado, sí, o sea, obviamente puede ser, pero por ahí yo creo que este DEA está más orientado a lo que es un RCP básico, o sea, justamente nosotros cuando damos las charlas de RCP, bueno, se habla del tema de las leyes nuevas en cuanto a utilización de DEA y todo lo demás, y porque justamente el DEA está hecho para la comunidad, ¿no? Para los legos, como mencionan por ahí en las teorías. Pero bueno, a su vez también se pueden practicar otras habilidades, sí. Porque en lo que es la parte no de enfermería, lo que es de terapia, lo que hace, lo utiliza más el médico. Nosotros no podemos utilizarlo. En realidad sí se puede, pero como usted dice, depende, o sea, la ley dice que no, el enfermero no puede manipular. Sí. Lo mismo que nosotros sabemos de paciente para asistir al médico para lo que es la intubación, tampoco. Pero sé que hay lugares de provincia que en emergencias que no hay otra persona que es un enfermero y que muchas veces lo hace. Estuve en un congreso que estaban hablando en Salta, que hay enfermeros capacitados que manejan lo que es todo vía aérea y también lo que es este dispositivo también. Estamos Ellos mezclando las explicaban. cosas, Lorena. El DEA, para que quede claro para todo el mundo, lo puede usar desde un chico de 10 años hasta cualquiera. Claro. Lo puede usar cualquiera, pero hay que saber usarlo. Lo que me queda en claro que nos puede servir para reflexionar un poquito es esto que les pasó en que tenían un desfibrilador real. Claro. Para los demás, ¿es conveniente tener un aparato real para enseñar en un centro de simulación?
Es peligroso. No, para mí. No, porque no se puede usar en un muñeco, y tampoco en una persona sana. Claro, Correcto. Nosotros siempre decimos que todo lo que hay en simulación tiene que permitirnos trabajar de una manera segura. Tener un DEA, primero que es un gasto exorbitante que no tiene sentido. Innecesario. Segundo, que no sé qué es lo que tenían, pero si era un automático con batería, a los 30 disparos te quedás sin batería, perdiste el 50% del equipo. No tiene sentido. Lo que necesitaban, y muy bien ellos pidieron, era un simulador. Algo que simule las mismas funciones que tiene un aparato y que uno pueda capacitar al otro de manera segura para que vaya adquiriendo y aprendiendo el manejo de esto. Y en una RCP avanzada, este tipo de aparatos, si nosotros quisiéramos utilizarlo, no es lo conveniente porque no te permite ajustar la dosis que el médico prescribe, porque la cantidad de joule que tiene por disparo está puesto de manera automática. La única diferencia que hace es si es pediátrico o es adulto, pero no se utiliza por ese sentido. Se pasa a uno semiautomático, bifásico, que permite de alguna manera ir progresando en las descargas y en la cantidad. Pero bien, creo que hemos entendido estas cuestiones. ¿Qué más, Gustavo? Sí, o sea, justamente, bueno, y se menciona eso del tema del DEA, porque sí, o sea, para nosotros era algo que era muy, o sea, directamente lo podíamos prender, escuchar lo que hablaba, no lo podíamos usar para simular un escenario por ahí más real, porque obviamente no es algo seguro, el aparato se desgasta, funciona, como decía usted, a batería, tiene ciertas descargas. Entonces, bueno, justamente se pidió y nos pudieron conseguir un simulador de DEA, que era lo más correcto que tengamos en un gabinete para trabajar en un entorno seguro, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que serían los errores que pueden cometer los estudiantes, o sea, nosotros como docentes por ahí, bueno, hay chicos que por ahí no están en la docencia, no trabajan en hospitales, pero a lo mejor tienen, ya sea que den charlas de RCP y todo esto lo que estamos hablando, o estuvieron en simulaciones por ahí si hacen en sus hospitales, ¿no? Entonces, por ahí, ¿qué errores frecuentes se cometen los estudiantes? Sería otra de las consignas. ¿Alguien? La colocación de los cuellos los ponen al revés muchas de las veces. Sí, es muy común. Muy común. Sí. Por ahí también en la elección del tamaño del cuello, si estamos trabajando en diferenciar pacientes pediátricos, si queremos simular un accidente, por ahí la elección del cuello, digamos, el tamaño. Sí. Yo en la tabla, ¿no es cierto?, que para el traslado de accidente, he visto por ahí, he podido observar que han habido, eso es real, no con estudiantes, sino con enfermeros, que hay unos errores, digamos, para atarlo al paciente y dejarlo bien seguro. Se ponen cambiadas las cintas y no apropiadamente como es el uso correcto. Sí, también suele ser eso en todo, Gustavo. Sí. En todos los casos, con todos los equipos, chequear que el buen funcionamiento, chequear las cintas, chequear todo, ¿no? El sistema de aspiración, todo, que estén en condiciones, porque también eso nos va a hacer perder en un gabinete de simulación el flujo de la simulación y puedes concentrar. Sí. En el uso del desfibrilador, por ejemplo, confundir la paleta que va a la Apex con la que va en el esternón,
a veces nos pasa en la práctica, y olvidar, por ejemplo, poner el gel para evitar la quemadura antes de hacer los disparos. Claro, o sea, ese sería por ahí en un desfibrilador que utilizamos en la urgencia. En el caso de un DEA, bueno, o sea, un DEA es algo mucho más simple. No, el DEA es algo automático, sí. Bueno, y en este caso, por ahí cómo corregirían en simulación justamente los errores? Bueno, Erika, creo que estuviste hablando sobre eso, ¿no? ¿Qué hacer en cuanto a los errores que podría haber? Sí, eso. Uno de ellos era chequear todo antes de comenzar con la clase, para evitar esto, para evitar la interrupción del proceso, para que los alumnos no se desconcentren, para evitar algún accidente. Por ejemplo, si estamos trabajando con la tabla y queremos enseñar, uno de los objetivos sería enseñar cómo inmovilizar al paciente para no generar un accidente ahí también. Sí. Bueno, pasamos al otro bloque. Bueno, este sería el bloque 4, simuladores anatómicos específicos, que es con lo que nosotros contamos en nuestro gabinete. Bueno, este tipo de simuladores, en el caso de los que nosotros tenemos, son simuladores por parte, en donde nos permiten hacer ciertas maniobras o habilidades simuladas, ¿no? Obviamente. Bueno, acá lo que podemos ver es, tenemos los torsos. A ver, un momento. Sí, tenemos torsos para RCP. Nosotros en nuestro gabinete contamos con 4 torsos. Bueno, son de esta marca Life, ¿cómo era el nombre? Life From, una marca, son buenos, o sea, les explico un poco más o menos en base a lo que tenemos, ¿no? En cuanto a los simuladores, los torsos, son buenos porque simulan bien mucho cuánto es lo que tenemos que hacer en las compresiones. Son bastante buenos los simuladores esos que tenemos. Nosotros contamos con 4 en el gabinete. Y tenemos un quinto que en realidad era un muñeco completo para DEA, pero bueno, se rompió hace muchos años. Casi todos estos simuladores los tenemos desde que comenzó la carrera. Entonces hay uno en especial que era el simulador completo que se rompió y nos quedó un torso, digamos. Entonces tenemos uno más. Y tenemos un torso que por ahí es de menos fidelidad, que vendría a ser más bien pediátrico, que ese lo adquirimos cuando hicimos un voluntariado. También adquirimos otro torso más para RCP. También tenemos los que son los brazos para canalización. De esos tenemos 3 en nuestro gabinete. Bueno, de ahí tenemos un simulador para pediátrico, para RCP, y un simulador neonatal. También contamos, que lo vieron en las imágenes. De ahí contamos con pelvis masculinas para simulación. Dice cateterismo, tenemos 2. Y las pelvis femeninas para simulación en cateterismo tenemos 2, o sea, sondaje vesical, ¿no? Bueno, y ahí tenemos los glúteos para simulación de inyectables. Nosotros en nuestro gabinete contamos con 5. Bueno, en el caso de por ahí, también tenemos un simulador que es para simulación de sonda nasogástrica. Tenemos el simulador para realizar intubación endotraqueal. Contamos con 1, que ese es nuevo, se compró este año.
lo mismo que el simulador de partes en donde muestra lo que serían los distintos órganos anatómicos, maniquí humano de órganos internos, contamos con uno, y un esqueleto humano completo. Eso sería con lo que contamos en el gabinete. Bueno, de ahí también contamos con AMBU, AMBU para adultos, pediátricos y neonatales. Bueno, también tenemos los laringoscopios para simulación, que en este caso son de tipo plásticos, o sea, no tenemos de metales, sino así de forma plástico, con 7 valvas creo que son. De esos contamos con 2 para realizar las simulaciones, ¿no? Bueno, por ahí algunas, o sea, estos muñecos, como les decía, los adquirimos cuando comenzó la carrera. En ese tiempo, bueno, los que están acá, fuimos estudiantes, después entramos a la docencia, ¿no? Entonces, por ahí una de las desventajas que tienen en estos momentos es el uso. Obviamente tienen un uso muy prolongado ya. Por ejemplo, el que sería los brazos para simular las funciones, las canalizaciones. Están, en ese sentido, sí, por ahí están muy desgastados para poder hacer las prácticas, pero, o sea, todavía sirven. Y en el caso de las pelvis, para lo que son sondas vesicales, también por el uso, o sea, hay muchos colegas acá que están en gabinete y saben bien que por ahí del uso que tienen, por ahí muchas veces cuesta introducir la sonda, ese tipo de cosas. Bueno, pero actualmente es con lo que contamos en el gabinete. Bueno, dice conexión con habilidades, bueno, la canalización venosa, por ejemplo, para intubación endotraqueal, como les mencionaba, tenemos el cateterismo para los inyectables, los glúteos, y para las anatomías aplicadas, lo que sería el esqueleto y el que muestra las partes de los órganos, ¿no? Es con lo que contamos. Ahora, como consignas, ¿qué competencias se puede entrenar con este equipo? Ustedes, ¿qué competencias pueden realizar con todos estos equipos que tenemos? Definición de anatomía, de partes anatómicas. Sí. Bueno, colocación de venoclisis, medicación intramuscular, endovenosa. Si bien no está mencionado, digamos, o sea, no es para ese uso, pero también se podría usar los maniquíes para el tema de explicar lo que es el vendaje, para que los alumnos aprendan a hacer vendaje. Si bien no están diseñados para eso, pero se puede usar para eso. Sí, también podría usarse, sí. Creo que también podría pasar en el tema del escenario, como se planteó antes, de la zona 0 pasarlo a la zona 1. ¿Y cómo sería, según me parece? De la zona 1 viendo la teoría aplicada, porque todas las técnicas son invasivas y todas y cada una de las que se planteaste, sí, exceptuando ponerle la vía periférica no lleva una técnica aséptica, pero sí aséptica de guantes estériles, digo, ¿no? Pero sí tener la asepsia. Entonces creo que por ahí empezar con la zona 0, viendo y revaluando cuáles son, que el estudiante sepa cuál es bandeja conteniendo, ¿sí? Que prepare la bandeja conteniendo para que se planifique la colocación de una sonda vesical, qué elementos necesita, ¿sí? Y que lo lleve hacia el dispositivo, o sea, hacia la pelvis. Y ahí ir viendo nosotros, por ahí con un checklist, ir viendo si el estudiante aplica correctamente la técnica propicia para lo que está haciendo.
me parece a mí, ¿no? O como en el uso también de donde planteas el escenario del ambú, que bien dijiste, las máscaras de cada uno de ellos tiene diferentes medidas, enseñarle la técnica correcta de cómo aplicarlo, ¿sí? Del BC, cómo tiene que agarrarlo, cómo tiene que hacerlo, a qué tiene que estar conectado, ¿sí? Pero que previamente por ahí, más que plantearle las situaciones, que armara una bandeja, situara los objetivos en sí y los lleve a justamente hacer la simulación con todos aquellos elementos que haya adquirido de la teoría, me parece, no sé. Sí, o sea, está bien lo que usted dice, profe. El manejo de campo estéril también, con el tema de sonda vesical, también, porque para evitar infecciones. Claro. Manejarse por protocolo, como dijeron antes. Sí, también. ¿Qué otra por ahí competencia se puede entrenar con el equipo que tenemos? Profe, comparto el tema de la sonda vesical porque se cometen muchos errores en la introducción de la sonda y muchas veces inflan el balón fuera del lugar y es lo que le produce dolor o traumatismo al paciente. Uh-huh. Sí, eso entraría en los errores frecuentes que cometen los estudiantes, sí, obviamente. Eso suele pasar, por eso justamente, o sea, contar con estos simuladores para que el estudiante aprenda y se saque el miedo en un entorno seguro y después no cometamos estos errores en la realidad y con el paciente, obviamente. Perdón, Gustavo. Sí. Ahí sí, más o menos lo que dijo Roxana, con varios ejemplos de ahí que vemos. Por ejemplo, sería todo el tema de la teoría asegurar eso en zona 0, de ahí pasaríamos a zona 1, que ahí aplicaríamos todo lo que es la herramienta de lista de cotejos con los objetivos, o sea, técnicas, por ejemplo, en lo que es electrocardiograma, ¿no es cierto? Y de ahí sí podríamos hacer, haber logrado esto en la zona 1, hacer un tutorial de 1 minuto y un feedback. Feedback. Sí, obviamente se puede hacer. Para responder las consignas, no hacerlo tan amplio, porque ahí dice que se pueden entrenar en este equipo. Lógicamente, en zona 0 ya hacen todo lo que es conocimiento, en zona 1 sería todo lo que es habilidad y destreza y la aptitud de los estudiantes. Claro. Los errores que dijimos es todo lo que se playaron los colegas ahí, y cómo lo corregimos en simulación sería a través de zona 1, con tutoría de 1 minuto y un feedback. Sí, muy bien, sí. Sí, está muy bien. Ahora, bueno, algo que les quería preguntar, de acuerdo a los simuladores que ustedes ven ahí, que son los que tenemos en el gabinete, o sea, esas son fotografías que nosotros le sacamos a los distintos simuladores que tenemos, y de acuerdo a la clase que dio el profe anteriormente, ¿qué tipo de, el que el profe hablaba que estos entraban dentro de una categoría en lo que era fidelidad física, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fidelidad tienen estos simuladores que son los que tenemos, con los que contamos nosotros en gabinete, ¿no? ¿Recuerdan eso? Que el profe Aline dio la clase pasada cuando hablaba de la pasada, la anterior. Fidelidad media, Gustavo. Trabajamos con baja fidelidad, en la mayoría de los casos. Sí. Pero hay algunos con fidelidad media, bueno, y la mayoría son de baja fidelidad, pero hay algunos para más o menos. Más o menos. ¿Cuáles serían, Nelly? ¿Y qué opinan los otros compañeros? Claro, Yo en base a que sería baja o media. Claro, baja sería lo que serían los de pelvis, ¿no es cierto? Pelvis, glúteo, brazos, y media, me parece a mí, no sé si estoy equivocada, pero estaría más o menos en los muñecos de RCP, digamos los bebés, está ahí. No es alta, es media, de mi punto de vista. No sé qué opinan. Sí, el tema de los brazos por ahí es una fidelidad baja porque tiene venas muy perfectas como para que no las vemos por ahí en la realidad.
Sí. A ver, ¿alguno Sí, más? opino igual. Sí, por ¿Alguien eso más digo, que o sea, quiera opinar? que esto es algo que ustedes lo vieron ya en la teoría, en donde el profe explicaba que hablaba de la fidelidad física, que era en cuanto a los simuladores que utilizábamos, y él los categorizaba en tres: baja, media y alta, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué consideran ustedes de lo que tenemos, si es baja, media o alta, y por qué. Alta ninguno de los que tenemos, ninguno es alta categoría. No hay ninguno de alta fidelidad. Ujú. Por ejemplo, el Sí, equipo para hacer RCP, bueno, ese sí tiene una fidelidad media porque simula bastante bien la resistencia que a la caja torácica real de un paciente. sí. Sí, o sea, en realidad, como está bien, como decían, la mayoría son de baja fidelidad, porque el profe, bueno, cuando les habló de baja fidelidad, hablaba de, o sea, en la definición de baja fidelidad dice que son simuladores por parte en los cuales nos vamos a entrenar en habilidades específicas, y es lo que nosotros por ahí hoy en día contamos en nuestro gabinete. De ahí el de fidelidad media ya entraría una categoría por ahí donde van a ofrecer otras funciones de un realismo intermedio, en donde vamos a tener por ahí frecuencia cardíaca, algo más complejo. Esos serían los de media, ¿no? Y los de alta fidelidad eran los simuladores controlados por ordenadores. Esas eran por ahí las tres categorías. Por ahí nosotros, con lo que contamos en el gabinete, por ahí entrarían en baja fidelidad. Bueno, no sé, pasamos otra diapositiva o... Bueno, si tienen alguna pregunta más o algo que acotar sobre este bloque. ¿No? Bueno. Bueno. Siguiente. Pasamos al bloque 5. El bloque 5, que serían los insumos clínicos descartables y soluciones simuladas. Bueno, en este caso, las fotografías que ustedes ven es con lo que contamos nosotros en el gabinete. Si los podemos por ahí, o sea, clasificarlos para identificarlos, podemos hablar de elementos de protección personal, como guantes, barbijos, camisolines, que contamos, materiales para procedimientos básicos, por ejemplo, gasas, algodón, vendas, y instrumentos de administración, por ejemplo, jeringa de diferentes tamaños, agujas, catéteres venosos, sondas vesicales y nasogástricas, set de perfusión, bueno, etcétera, ¿no? Y también antisépticos o en algunos casos soluciones simuladas como yodopovidona, alcohol, agua oxigenada, sueros, lo que sería fisiológico, destroza. Bueno, eso más o menos con lo que contaríamos. Algunos otros elementos que por ahí no están en fotos, como les decía, una sonda de aspiración cerrada, tenemos sondas, bueno, sondas nasogástricas, tenemos también sondas de alimentación, bueno, eso serían ampollas, contamos con ampollas, bueno, los descartadores, todos esos elementos son los que tenemos en el gabinete. ¿Qué más? Bueno, ¿qué técnicas por ahí podemos realizar con esto? Técnicas de asepsia y antisepsia, preparación y administración de medicamentos, ya sea oral, parenteral, endovenosa.
procedimientos invasivos básicos, venopunción, sondaje, perfusiones, o sea, ya que contamos con catéteres por ahí de distintos calibres, sondas, como les decía, sondas vesicales, nasogástricas, sondas para alimentación. Refuerzo la importancia en la bioseguridad y la seguridad del paciente. También podemos trabajar con los elementos que tenemos. ¿Qué más? Bueno, eso sería en cuanto al bloque 5. A lo que sería el bloque 5. Por ahí es explicarles nada más con lo que nosotros contamos. O sea, y por ahí si no lo tenemos en stock, bueno, todos mis colegas, los que están acá, saben que la mayoría trabajamos en salud y si no tenemos, bueno, siempre conseguimos por ahí lo que son insumos que a lo mejor en nuestros centros primarios, en hospitales están vencidos, muchas veces los llevamos para que los alumnos puedan, claro, reciclar y los Ahí alumnos trabajamos con el reciclaje. Claro, los alumnos puedan trabajar, o sea, porque justamente es para simulaciones, es un entorno seguro en donde ellos van a trabajar. Así que, bueno, y sería el bloque 6. Bueno, el bloque 6 está formado por los materiales educativos y de simulación. En estos materiales educativos vamos a contar con las historias clínicas, con los registros, con las rúbricas de desempeños, con las listas de cotejos, con criterios observables. Vamos a trabajar con los guiones si vamos a armar una simulación con actores. Las tarjetas de roles también tienen que ver en este equipamiento, que son con los que nosotros los vamos a preparar. Nosotros vamos a armar este tipo de materiales, en los que tienen que ver con los educativos. Eso entraría nada más en el bloque 6. ¿Sí? Y bueno, y la conexión con las habilidades que tienen este tipo de materiales educativos y de simulación tienen que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo, con la toma de decisiones de acuerdo a la técnica que vamos a realizar. Vamos a utilizar este tipo de materiales y también nos va a servir para realizar las evaluaciones de cada una de las competencias que se realicen. Eso nada más en cuanto a este tipo de materiales con el que se puede trabajar. Y el último bloque tiene que ver con la infraestructura y el apoyo logístico, ¿sí? Todo el material que nosotros vamos a utilizar en la simulación, si queremos abordarlo, por ejemplo, desde técnicas que tengamos que explicarlas antes de que las realicen, contamos con este tipo de materia, de infraestructura, ¿no? Acá vamos a trabajar con el proyector, la pizarra, entra también el tema de la climatización en el gabinete, y acá entra todo lo que tiene que ver con el mobiliario físico. En el gabinete, acá en las fotos que nosotros le presentamos, ahí en esa área, en la foto 2 y la 3, mostramos el área sucia y el área limpia del gabinete. Esto entraría en el bloque de 7, ¿no? Es trabajar en un entorno seguro, en un entorno humanizado, y vamos a utilizar este tipo de materiales, los proyectores, la pizarra, videos, todos esos elementos que nosotros, herramientas que utilizamos didácticas para trabajar en la simulación. Esos serían todos los bloques que tenemos para presentarles, ¿no? Con respecto a todo el mobiliario con lo que contamos en el gabinete. Y eso sería todo. Muy bien, María, Gustavo, muy clarito, muy clarito. Creo que a todos nos dejaron en claro las posibilidades que tenemos de poder hacer simulación de calidad con los recursos que tenemos y pensando en los estudiantes
Chilecito. Nos enteramos, por lo menos yo no lo tenía presente, que va a haber una medida con respecto a lo que va a pasar mañana, que hay una propuesta de un apagón. Nosotros, lo que se me ocurre ahora es que podríamos hacer un tiempo intermedio de unos 30 minutos que involucre el apagón para después regresar. Y lo que necesitamos hoy es consolidar dos cosas. Uno, que todo el mundo tenga grupo. Aquellas personas que hoy no estén presentes, los agruparemos con las personas que no están. Y la otra cuestión es que, como bien les dijo María y como bien les dijo Gustavo, con los recursos que tenemos, bueno, hacia qué técnica de zona 0 o de zona 1 se pueden proponer ustedes trabajar en equipo para poder recrearla en el mes de octubre. En el mes de octubre vamos a tener presenciales los días martes a esta hora en el área de gabinete, en donde cada equipo va a ir llevando los avances hasta concretar la representación, y estamos consiguiendo los medios institucionales para que en la última clase poder hacer la mayor cantidad de grabaciones posible para ir dejando un material de la diplomatura al servicio del espacio de simulación. Quiere decir que hoy tendríamos que concretar los equipos. Si quieren, en el chat los equipos que ya están conformados los pueden escribir, se van numerando en cada grupo, y aquellos que no tengan grupo pueden interactuar con los que están presentes en base a en qué asignaturas están, y aquellos que no están en ninguna asignatura se pueden relacionar de acuerdo a su interés o al servicio donde trabajan. ¿Hay alguien que todavía no tiene grupo? Recuerden que quienes no van a estar presenciales son las personas que no viven en Chilecito. Ellos van a tener otra actividad virtual en donde que son poquitas personas, pero necesitamos hoy concretar estas dos consignas: armar los grupos y elegir la técnica. La conformación de las técnicas. La idea de esta presentación del equipamiento del gabinete tiene que ver justamente con esto. Las consignas que nosotros poníamos en cada una de los bloques era justamente para que ustedes vayan armando el tipo de técnicas que se pueden realizar. Nosotros hemos presentado en todos los bloques con todo el equipamiento que cuenta el gabinete, y la idea, como dice José, es conformar las técnicas para cuando tengan que venir a realizar las prácticas en gabinete. Y esto tiene que ver con la currícula, ¿sí? Hay muchos compañeros docentes que están trabajando en diferentes asignaturas, entonces cuando vayan a armar los grupos, tengan en cuenta esto, que la corrida que se va a hacer en las distintas postas va a ser de acuerdo a la conformación de las técnicas que ustedes realicen y de acuerdo a la currícula. ¿Es así, José? Es así, tal cual. Sí, sí. Si hay alguna técnica que se repita, debería ser de diferente año y de diferente grado de dificultad, como para que no sea la misma, ¿no? Que se recree algo diferente. No puede haber dos productos similares, sino que vamos a tratar de conformar un muestrario de diferentes alternativas de técnicas con los recursos que tenemos. Y los grupos los pueden ir proponiendo estas técnicas para que nosotros las vayamos acomodando y no se repitan. Tal cual, el que primero elige se queda con la técnica. Recuerden que tiene que ver que esté insertado en el programa.
Sí, estamos hablando que tiene que tener inserción curricular y Puede aquellos que ser no de son primero docentes o no. segundo año, claro, primero y segundo año, sí, tiene que ver con, como decir, el nivel de dificultad, sí, que sea mayor. Para esto tienen que articular entre ellos también. ¿Qué material bibliográfico de procedimiento van a utilizar? ¿Qué video van a tener? Si lo van a hacer ellos, si no. ¿Sí? Ahí como que Ten- se... Tengan en cuenta también que las técnicas, las simulaciones que pueden presentar también pueden ser en la parte comunitaria o en los centros primarios de salud. ¿Sí? Eso también tenganlo en cuenta, no tiene que ser solo en la parte asistencial. ¿Quiere que le diga listados de las asignaturas donde van a estar insertadas? Sí, podés. Le digo. Arrancamos. Primer año. Fundamento y Enfermería Materno-Infantil 1. Segundo año. Enfermería en la atención adulto y anciano 1. Enfermería en salud mental y Enfermería salud comunitaria. Luego son por materias. Después, segundo año. Después viene Enfermería... el segundo año, enfermería en atención adulto y anciano 2, enfermería materno-infantil 2. Después, tercer año, enfermería niño-adolescente, prácticas integradas, ¿sí? Ya cuarto año viene enfermería cuidados críticos, enfermería luego salud pública y el quinto es prácticas preprofesionales. Esas son las materias en las cuales, las asignaturas, perdón, en las cuales tienen que estar, ¿no?, insertadas. Y de acuerdo a la cantidad de participantes que les pedimos que armaran por grupo, que no sean mayores de 5 integrantes, y de acuerdo a la inserción curricular, tienen un montón de técnicas para ir proponiendo en cada uno de las asignaturas. Y de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tenemos, son 40, entonces vamos a tener cuántas... 6 u 8 técnicas, si no me equivoco. Sí, 8 más 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 o 9 técnicas. Son 12 materias. Bueno, las que no están en la universidad, obviamente que pueden elegir, sí. Igual recuerden que después en febrero volvemos a tener una batería de encuentro donde ahí vamos a hacer una recreación de un mayor grado, pensando en las zonas 3 y 4. Entonces, 2 y 3. 2, 3. Y ahí vamos a poder completar con las asignaturas que por ahí no sean en este momento elegida. ¿Hay algún colega que está en alguna asignatura que Norma no mencionó? Porque podemos encontrar alguna lógica para que... Sí, obvio. ¿Hay alguno? O de algún otro... Por ejemplo, están las profes de nutrición. Hay una profe de nutrición. Por ahí sugerinos vos, en nutrición, no tengo, más o menos tengo en claro los contenidos que suelen ver, pero no, en este momento no. Por ejemplo, para la educación de un paciente con hipertensión, con diabetes, con celiaquía. Una simulación en un primer nivel de atención. Sí. Y en paciente crítico puede ser la translocación bacteriana para evitar infecciones también. Lorena, de baja. Primero de baja, después vamos a ir aumentando. En el primer encuentro se van a realizar técnicas de baja complejidad. En febrero, después vemos... Ahí vemos. De alta. Más compleja.
En nutrición, sí, obviamente puede conformar un equipo con las colegas que son de los centros de salud y pensar en un abordaje comunitario que pueda relacionar ambos temas. Sí, sí, puede ser interesante. Hay colegas médicos también que están en la docencia y bueno, en las asignaturas que estén también pueden armar de acuerdo a la asignatura que tengan en la técnica. Eso lo van a ir proponiendo. Eso está abierto, las propuestas quedan abiertas para que ustedes vayan eligiendo y nos vayan pasando. Y nosotros les vamos a ir dando el ok a cada una de las propuestas para que no se repitan, como decíamos anteriormente. ¿Hay alguno que no pudo todavía entrar en el campus hoy que esté presente? Adrián Salazar. Sí, Sí, no, solamente decir que mi problema que tengo, que ya realicé todo y descargué el material y no me deja avanzar después de la clase 8 para seguir descargando y haciendo las actividades siguientes. Ahora me voy a fijar si ya lo tengo registrado. No, eso en la clase A8 no te deja pasar a la 9, 10, sí. Porque lo que no te dejaría es pasar a partir de la 14, 15, porque las evaluaciones... Ahora nos fijamos, José. Debe ser tener algo. Ahora nos fijamos, debe tener algo. Lo liberamos. ¿Alguien más? A ver, alguien me pone acá en el chat. A ver. ¿Alguien tiene dificultad? Pedrosa. Yo no pude entrar porque estoy en problema de salud. La otra semana me pongo al día. Sí, ok, no hay problema. Perfecto. Quede tranquila, Marta. Lo que me interesa es resolverles o ayudarles a conformar grupo, porque la simulación se trabaja en grupo. El simulador solo, el instructor solo poco puede hacer si no tiene una pareja pedagógica, si no se colabora con otros colegas. Es muy difícil estar solo en simulación. Entonces, si vemos que hay algún grado de dificultad para que ustedes se puedan integrar, bueno, recrearemos algún formulario de Google que nos permita poder sumarlo para que ustedes seleccionen, ya sea por técnicas o por asignatura, y lo vamos a ir agrupando a medida que ustedes vayan seleccionando lo que es de su interés. ¿Les parece así? De última, ¿hoy hay algún grupo conformado? ¿Ningún grupo? Profe, disculpe. Sí, en el chat fuimos poniendo, profe. No estoy viendo. ¿En el chat o en el grupo? Nosotros en el chat pusimos. En el chat, bien. Bueno, profe, le hago una consulta. Sí. Yo me puse en un grupo con unas chicas, pero yo soy de La Rioja, capital. ¿Me salgo de ese grupo entonces? Pero vos vas a poder hacer las prácticas acá, vas a venir para las prácticas. Si venís para las prácticas, no. Es de la práctica, ¿cuántos días serían la semana? Yo tengo familiares en Chilecito, pero también tengo un bebé, entonces necesito saber si de cuántos días sería, o si una noche me puedo quedar a dormir allá, y mi pareja también, pero ya 2, 3, 4 días, 3 días ya no podría. No, esto es como lo charlamos el primer día. El día 7 de octubre es la primera presencial, es un martes, en este mismo horario. El siguiente es el 14, el siguiente es el 21 y terminamos culminando el acto el 28. Son 4 semanas
en donde los días martes, entre las 18 y las 21, trataremos de ir trabajando la inserción curricular, la planificación y la presentación del producto, en donde estamos tratando de poder contar con los servicios de técnica para poder grabar el producto que ustedes logren como equipo de trabajo para dejar una herramienta más a la simulación. Si se te complica esos 4 días poder estar en Chilecito, te sumamos al grupo de los colegas que son de Buenos Aires y de Córdoba, y lo hacen de forma virtual, en donde van a tener la complicación de hacer la cuestión de la grabación, ¿no? Pero bueno. Bien, bien, bro. Entonces, bueno, ya voy a hablar entonces con mi pareja y de ahí le informo, ¿sabes? Le dejas el chico. O si no, te traes el chico y lo usamos también a él como parte... Como un actor. Como un actor, exactamente. Claro. Bueno, no hay gracias. Problema, no falta más. También, ya que, y a ella también. No, ya que contamos con otros colegas digamos, del equipo, podemos pensar en algo que articule un poco más y que si bien va a tener la inserción curricular que corresponde, pero bueno, la posibilidad de otros aportes viene muy bien. Así que acá presentaron un equipo, bien. Yo no estaba viendo el chat, por eso es que no. Ajá. Y el grupo de Carneiro, Bandeo, Pachacopa, Cazú y Fargo, ¿ya pensaron más o menos el tema? No me apures, buenas tardes, pobrecito. no, estábamos pensando que, como había dicho, que iba a haber un espacio entre ahora de 30 minutos, no sé si entendí mal. Sí. Pensábamos que íbamos a desconectarnos y nos íbamos a juntar con el grupo mediante WhatsApp, que ya tenemos armados los grupos, la mayoría, creo yo, no quiero hablar por todos porque no sé, pero bueno. Juntarnos ahí en ese interín y bueno, y definir en el grupo más o menos qué técnica o qué procedimiento podemos afrontar. Pueden ir proponiendo. Bueno, claro. Entonces hacemos esto. Bien. Podemos hacer ahora el corte, volvemos en 30 minutos y ya ahí le ponemos técnica a los grupos que ya estén armados y nosotros nos va a quedar claro cuáles son las personas que todavía no tienen grupo y la posibilidad de ver qué otras técnicas nos interesaría proponerles a los que todavía no conforman grupo. ¿Les parece bien? Entonces son las 7:50, volvemos a las 8:20, que ya es después del apagón, ¿no? Sí, ya va a ser cortito, solo que nos informen si ya se conformaron los grupos, claro, y eligieron las técnicas, nada más, y ya cerraríamos. Y ahí cerraríamos. Perfecto, entonces nos vamos María, a recreo por 30 minutos. ¿Sí? María, nosotros, en el grupo de nosotros se unió la señora Yosa María, y nosotros habíamos pensado en implementar lo que es, a ver. Prácticas integradas, María. De la asignatura prácticas integradas. Sí. Bueno, elijan la técnica que van a proponer. Bueno, entonces cortamos y en 30 tienen los 30 minutos para que hagan la propuesta. Si quieren pueden Buenas tardes, salir profe. y después ingresan. Sí. Una consultita, ¿es solo una técnica? En este caso sí. Bien, gracias. Es una sola técnica, tal cual.
Bueno, nos vemos a las 20:20. ¿Vos me estás viendo? Está muteado, José. Ahí te escucho, María.